esta es una buena idea para un video. ¡Vamos! Hola blog, bienvenido a tu canal favorito de correr. Yo soy Fernando Muñoz y amigos, amigas, amigues, el séptimo arte. Nada en contra de la arquitectura, danza, pintura, escultura, música y poesía, pero el cine tiene esta magia de combinar todas esas artes y por 2 horas o 1 hora y media meternos en la piel de otro personaje, contarnos una historia quizá mucho tiempo después, mucho tiempo antes, en lugares muy lejanos, en lugares que ni siquiera existen, pero siempre dejándonos alguna enseñanza o algo muy útil a nuestras vidas, excepto la película de tiempo compartido. Esa está muy rara. Este es el tercer video que hago recomendándote películas. Los primeros 2 te los dejo en la descripción por si lo quieres checar. En esos videos hablé sobre películas que tienen algo que ver con correr y cómo a mí me inspiran, pero en estas 5 que te voy a hablar hoy no tiene nada que ver con correr. Sin embargo, creo que pueden servir de fuente de inspiración para correr, para el deporte, para la vida en general. Son historias muy interesantes que a mí me llenaron y creo que también a ti te pueden funcionar, así que vamos a empezar. La primera película que quizá ya vieron es Soul, de 2020. Pixar nos cuenta la historia de Joe Garner, un maestro de música y jazzista que está apasionado totalmente por la música. Toda su vida se ha dedicado a ello y tiene ese sueño de lograr convertirse en un gran músico en la ciudad de Nueva York. No voy a dar ningún spoiler, pero la trama empieza con que Joe muere justo antes del día que va a dar su primera presentación. Cuando por fin tiene su gran oportunidad, se acaba la vida. Es entonces cuando esta película inicia. Pixar nos da una forma muy interesante y yo diría que religiosamente neutra de entender la muerte y la vida antes y después de este mundo, en la que toma el concepto de alma y lo explica de una manera muy entendible. Y claro, mientras te ríes y te diviertes en la película, ves esta forma en la que Pixar nos quiere dar a entender que está bien apasionarte y vivir totalmente de algo, pero tiene este punto medio como balanceado de tampoco perder tu vida por estar viviendo tu pasión. Ahorita que lo digo suena raro, pero les juro que cuando ves esta película te deja ese mensaje al final. Te dan ganas de hacer lo que te gusta, pero de una forma más aterrizada, sin este mundo mágico pendejo que dice Odín Dupeirón, sino de una manera más realista y funcional que creo que nos puede inspirar a muchas personas que a lo mejor estamos perdiendo ese camino de hacer lo que nos gusta y queremos un equilibrio más realista, más funcional que podamos aplicar. Soul la puedes ver en Disney Plus. Oye, el Red Bull ya subió de precio, con razón pueden pagar un equipo de Fórmula 1. Venga, checo. Nuestra siguiente película es Senna, de 2010. Esta película documental nos narra la vida y carrera profesional de Ayrton Senna, el tricampeón de la Fórmula 1 de origen brasileño que marcó toda una época en este deporte. No solo por su estilo de conducción que nunca antes se había visto y que hoy en día se sigue estudiando por todos los competidores y aficionados de la Fórmula 1, pero también nos muestra la gran influencia y fuerza política que tuvo Ayrton Senna en Brasil durante esa época, cuando Brasil no estaba pasando por su mejor momento. Ayrton Senna fallece el 1 de mayo de 1994 en un accidente de pista. Esta película nos ofrece un vistazo muy íntimo a la manera de pensar de Senna, no solo sus logros deportivos, también cómo fue su familia, cómo fue su contexto histórico en el que creció y cómo llegó a ser un piloto de la Fórmula 1 de altísimo nivel competitivo. Una de mis partes favoritas es cuando menciona que mientras conducía a más de 300 kilómetros por hora, él simplemente estaba hablando con Dios. Habla de cómo él se apasionaba tanto por competir, cómo se centraba tanto en lo que hacía, que de alguna manera se despegaba de este plano físico y simplemente lo hacía como si fuera lo más natural. Es algo muy interesante la manera en la que lo describe. De hecho, esta forma de despegarse del plano natural por hacer lo que amas también lo tratan en la película de Soul y es algo que como corredor a mí me ha llegado a pasar. Por eso creo que es una sensación con la que me puedo identificar y por eso me gustaron tanto estas 2 películas. Senna la puedes rentar en YouTube y creo que en Amazon Prime. Si ya estás en este tema de la Fórmula 1, también te recomiendo ver la serie Drive to Survive de Netflix. A lo mejor no eres tan apasionado de este deporte del automovilismo, pero en esta serie de Netflix nos muestra como la parte humana y todo lo que no se ve de las carreras. Es una manera muy interesante de entrar a este mundo súper apasionante de la competición de autos. Unbroken, la primera película dirigida por Angelina Jolie, estrenó en 2014. Esta película nos narra la historia del corredor olímpico y héroe de guerra Luis Zamperini, quien después de sobrevivir 47 días en una balsa en medio del océano, es capturado por los japoneses y mandado a un campo de prisioneros, en el que no solo le quitan su libertad, sino que también lo torturan. En esta película nos cuentan la historia de una persona que a través de la resiliencia y la persistencia logra sobrevivir los terrores que hay en una guerra. Es una visión realista pero muy cruda de lo que reviven las personas en esta situación.
situación. Y una vez más, el deporte nos enseña cómo podemos sobrepasar lo que sea, cómo el cuerpo humano es capaz de adaptarse, resistir y sobrevivir las cosas por más adversas que estas puedan parecer. Unbroken la puedes disfrutar en Netflix. La siguiente no es película, es el capítulo de una serie. Se llama Vincent and the Doctor, de la serie Doctor Who. Es la temporada 5, capítulo 10. Este episodio estrenó en 2010. Para los que no estén tan familiarizados con Doctor Who, es una serie de ciencia ficción que involucra viajes en el tiempo y criaturas interespaciales, intertemporales e intergalácticas. Pero este capítulo para mí fue muy especial, ya que trata de cuando el Doctor viaja a la época de Vincent Van Gogh, uno de los mejores pintores de la historia. Y lejos de lo divertido y las aventuras que vive el Doctor tratando de ayudar a los monstruos que ve Vincent y que no afecten a la línea del tiempo, el final de este capítulo es lo que vale la pena y puede hacer llorar a alguien que ni siquiera sea fanático de la serie. El Doctor trae a Vincent al presente y llega a un museo donde se están exhibiendo sus pinturas. Enfrente de Vincent le pregunta al guía del museo qué ha hecho Vincent Van Gogh por el arte, qué representa a esta persona para el arte moderno. Y obviamente dice lo que todos sabemos, que es uno de los grandes artistas, lo empieza a elogiar. Y mi frase favorita es cuando menciona que tomó el dolor y el sufrimiento de su corazón y lo transformó en arte, que es algo que estoy tratando de hacer en estos días. Si no quieres ver el episodio completo, te dejo aquí en la descripción de la escena. Es una escena muy fuerte, muy hermosa y con la que siempre lloro, incluso ahorita solo de acordármela. Te lo recomiendo muchísimo. Vincent and the Doctor, de la serie Doctor Who, temporada 5, episodio 10. Y en el número 5, ya para irnos, Freedom Writers, una película de 2007. Nos cuenta la historia de Erin Rowell, una maestra de literatura inglesa que llega a una escuela conflictiva en Los Ángeles. Esta se ambienta en 1994, 2 años después de los disturbios raciales de 1992. Así que esta maestra se encuentra con una escuela dividida por la guerra racial. Sin embargo, su pasión por la enseñanza y la literatura es lo que la va a impulsar a ayudarle a estos chicos que se encuentran en situaciones vulnerables a descubrir que tienen cosas en común mucho más grandes que todas las diferencias raciales que les han enseñado. Es así como a través de la educación y la literatura logra transformar a una generación entera de personas. Esta película está basada en hechos reales y en el libro The Freedom Writers Diary, que también, si tienes tiempo, te recomiendo leer. Esta película de los escritores de la libertad o Freedom Writers la puedes encontrar, creo que está en YouTube o en Netflix. No se confundan con Dangerous Minds, que es una trama parecida, también está padre y la canción está mucho mejor, pero a mí la que más me gusta es Freedom Writers. Y ahí lo tienen, amigos. 5 películas, 5 opciones súper inspiradoras que no tienen nada que ver con correr. Por si tu familia ya está harta de que hables de correr, les puedes poner estas películas que a lo mejor tienen algo que ver con el deporte, pero que el centro, lo que las une a todas, son historias de gente súper apasionada por lo que hace, que a través de hacer lo que aman de todo corazón lograron transformar su entorno, su sociedad, las personas cercanas, y que años después se sigue hablando de ellos porque son historias que vale la pena contar. De nuevo, como en los 2 videos anteriores, no entré el documental que hicieron sobre Lorena Ramírez en Netflix porque es tendencioso, está mal hecho y se enfoca en cosas que no tienen nada que ver con correr. Por eso no lo puse. Pero si hay alguna otra película que tú crees que puede funcionar para inspirar corredores o no corredores o que sea recomendable, te invito a que la dejes aquí en la descripción para checarla y tengamos videos para la próxima edición de películas. Hasta aquí se va a quedar el video de hoy. Ya sabes que yo soy Fernando Muñoz. Corre en todas las redes sociales: Facebook, Instagram, Strava y TikTok. Nos vemos en una próxima aventura. Lávate las manos, come palomitas, no tomen Red Bull y recuerda, no te asustes. Es que yo siento que si compramos mucho Red Bull en México, no van a correr a Checo Pérez del equipo. ¡Venga, Checo!